noches a todos. Soy la doctora Marta Jerez San Martín y voy a presentar las dos conferencias que la doctora Silvia Bleichmann diera en la Fundación Sigmund Freud de Tucumán. El 6 y el 7 de octubre del año 2006 se realizó en Tucumán el Congreso Internacional de Investigación en Psicoanálisis y Ciencias Sociales, que celebraba los 30 años de la Fundación Sigmund Freud. Las conferencias centrales estuvieron a cargo de la doctora Silvia Bleichmann, siempre tan extraordinaria, sabia, elocuente y aún vigente, que hoy conmueve los cimientos del psicoanálisis con sus aseveraciones. Desde la Fundación Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan hemos querido difundirlas. Resulta imprescindible escucharlas hoy una y mil veces. Fue la primera vez que Silvia disertaba en Tucumán. Ellas y nosotros esperábamos que lo hiciera más veces, pero su muerte en agosto del 2007 quebró esas esperanzas. Ahora, su imagen y sus palabras nos acompañan. La primera conferencia de la doctora Silvia Bleichmann en la Fundación Sigmund Freud fue con el título Problemas actuales del psicoanálisis, cambios en la subjetividad, el día 7 de octubre del año 2006 a la mañana. Coordinaron la mesa donde Silvia disertó la licenciada Mariana Jaime y yo, Marta Jerez San Martín. La segunda conferencia que diera Silvia Bleichmann trata los problemas actuales del psicoanálisis, nuevas formas de la sexualidad. Fue el 7 de octubre del año 2006 a la tarde. Estuvo coordinada por la licenciada Raquel Usandivara y la licenciada Gabriela del Río. Muchas gracias. Escuchémosla a Silvia Bleichmann, a quien tanto tenemos para agradecer aún. Bueno, buenas tardes. A los del otro aula ya pasé a saludarlos. A los que están llegando les mando mi saludo. Esta mañana quedaron 2 o 3 temas pendientes que yo quisiera retomar, que tienen que ver con la vigencia del psicoanálisis y los cambios en la subjetividad. Quisiera tomar 2 temas que me parecen importantes. Uno que tiene que ver con el problema de la construcción del pensamiento, vinculado indudablemente a las cuestiones que se plantean respecto a lo que llaman fracasos de aprendizaje o problemas de aprendizaje. Y el segundo tema que tiene que ver con las nuevas formas de la sexualidad y la problemática que plantea en general la concepción psicoanalítica de la sexualidad en relación a los nuevos problemas que se están proponiendo. Voy a empezar por esta primera cuestión que tiene que ver con la sexualidad. Ustedes saben que el aporte psicoanalítico originario no consiste en el descubrimiento de la genitalidad infantil, como se ha pretendido de alguna manera vulgarizarlo, sino en el reconocimiento de que la sexualidad es algo que tiene que ver con un plus de placer que no se reduce a la autoconservación, vale decir, con aquello que es del orden del placer y que va infiltrando todas las funciones en las cuales se van jugando áreas de significación en el ser humano. En ese sentido, tanto el concepto de oralidad como de analidad, como de sublimación, lo que va marcando es precisamente que la sexualidad tiene que ser retomada en términos de esta definición que yo les proponía, que es algo del orden del placer que no se reduce a la autoconservación. ¿Cómo se manifiesta esto claramente desde el comienzo de la vida? En las formas con las cuales se van perturbando los modos autoconservativos naturales a partir de la presencia del otro humano y de las formas con las cuales el niño va adquiriendo lo que se llaman las mañas de la crianza. Y cuando digo las mañas de la crianza me refiero a que un niño empieza a ser un ser humano y se va notando que es un ser humano cuando no se limita a las funciones de autoconservación, sino que va estableciendo sobre estas funciones ciertas transformaciones o inclusive cuando va generando sobre estas áreas de placer que ya no tienen ninguna función desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, todo lo que sabemos del chupeteo, que es el modelo clásico.
Precisamente yo considero, y después lo vamos a ligar con el tema de la inteligencia, que el autoerotismo definido por el psicoanálisis como algo que se obtiene como placer con el propio cuerpo, que no se reduce a la función autoconservativa, el autoerotismo es la marca de que se ha producido algo del orden de la representación, algo que no se limita simplemente a la relación con el objeto autoconservativo de la naturaleza. Cuando un niño se niega a ingerir leche porque le cambiaron la tetina al biberón, estamos en presencia ya de algo del orden de la representación y del rehusamiento a el carácter animal autoconservativo, diríamos. Cuando un niño no puede dormir porque le sacaron su mantita, estamos ya en presencia de un ser humano que cuando sea grande no va a querer comer una comida porque tiene ciertas características que no le gustan, con lo cual no va a estar limitado a lo autoconservativo. Ya en el orden de lo humano, lo superfluo es lo que determina el carácter del humano. Tengan en cuenta esto respecto a lo que hablábamos esta mañana en el intento de reducción de los pobres a la vía política, vale decir a la supervivencia biológica y no simbólica. Cuando en una época perversamente se decía en la Argentina que en las villas había antenas de televisión como si eso fuera un pecado, lo que se estaba planteando es que los pobres no tienen derecho más que al autoconservativo, que solo no tienen derecho a los bienes simbólicos. De alguna manera se vuelve a plantear esto hoy en muchos planos. Con lo cual, lo primero que quiero señalar es que el concepto de sexualidad psicoanalítico, y todos lo sabemos, no se reduce a la genitalidad. Si bien, y acá viene uno de los problemas en los últimos años, lo que presenciamos básicamente es una transformación en la cual los niños son sometidos precozmente a la genitalidad de los adultos. Y no solamente mediante el abuso efectivo, mediante el abuso físico, sino mediante las formas con las cuales la cultura, y en particular los medios, producen perturbaciones, lanzando precozmente a cuestiones que tienen que ver con la sexualidad genital del adulto. Hay que tener en cuenta que la sexualidad infantil, en términos clásicos, lo que Freud llama polimorfismo perverso, no es del orden genital. El polimorfismo perverso remite fundamentalmente a los modos llamados pregenitales. Tiene que ver con el placer de las heces, tiene que ver con el placer de la oralidad. Cuando vemos genitalizaciones precoces, no podemos considerarlo como parte del desarrollo normal. Me estoy refiriendo a esto. Cuando vemos genitalizaciones precoces es porque estamos en presencia de una perturbación de ese polimorfismo. La segunda cuestión que queda abierta acá entonces y que me parece hoy muy importante retomar es la diferencia entre perversión y polimorfismo perverso. Durante mucho tiempo los analistas confundieron modos perversos con polimorfismo perverso. Cuando digo polimorfismo perverso me refiero a lo siguiente. El niño pequeño conceba órdenes del placer que no necesariamente tienen que ver con la perversión. Tienen que ver con cierto goce que no está regido por los modos, digamos, de pautación posterior. En estos modos de pautación ya se va introduciendo lo que hablábamos esta mañana de la cuestión de la ética, la razón de la renuncia. Pero esto no quiere decir que el niño sea un perverso. La idea de perversión polimorfa tiene que ver precisamente con algo que no es del orden de lo psicopatológico, sino con algo del orden de lo evolutivo. Entonces, una cosa es que haya cierto sadismo en la infancia y otra cosa es que se tortura a los animales. Esa tortura sobre el animal no es del orden polimorfismo perverso, es del orden ya que puede estar marcando corrientes sádicas o perversas de la vida psíquica que se van a expresar a posteriori. Acá viene una cuestión que es central y que tiene que ver con a qué consideramos perversión desde el punto de vista psicopatológico, digamos, y hasta dónde en nuestra cultura se ha extendido la perversión como con una dominancia que no se conoció en tiempos anteriores de esta era, porque si nos ponemos a pensar en otras épocas de la historia, no hay duda que hubieron dominancia. Pensemos en la época de los romanos, por ejemplo, o pensemos en ciertas formas de dominancia tiránicas del poder despótico en Oriente, y no hay la menor duda de que la perversión ha tenido momentos de auge en la historia de la humanidad, y no es que todo tiempo pasado fue mejor, hubo periodos mejores y periodos peores. El que nos tocó durante muchos años fue un periodo más neurotizado, digamos. Es el periodo sobre el cual Freud trabaja. Un periodo donde la moral victoriana hace o que no se muestre la perversión o que se restrinja y la dominancia aparece del lado de la neurosis. Pero indudablemente hay toda una pregunta actualmente sobre a qué llamar perversión y a qué no llamar perversión y cómo definir nuevas formas de la sexualidad sin caer en el moralismo de considerar las nuevas formas como formas perversas. Entonces vamos a empezar por diferenciar entre
en la teoría, digamos, Freud da dos grandes cuestiones relativas a la perversión. La primera teoría, que es la que ustedes conocen muy bien, que es la de 3 ensayos, donde la perversión tiene que ver con el uso de zonas erógenas inadecuadas, digamos. Y entonces llega a decir algo muy gracioso para nuestra época, donde la felatio es perversión. Bueno, digo muy gracioso porque sería muy difícil encontrar no perversos en este mundo, pero intenta dar una explicación no moralista diciendo que las mujeres que les gusta ejercer ese tipo de acción están fijadas al pecho. Bah. Es una disculpa que ejerce, una dispensa, no papal, pero sí freudiana. Pero de todas maneras lo que está planteando ahí es algo muy interesante. Uno podría decir que esa primera teoría, que termina conduciendo inevitablemente a una teleología de la genitalidad en la cual se reencuentra lo reproductivo, y esto es lo arcaico, si ustedes quieren, de la subjetividad de su época, donde por un lado Freud plantea una sexualidad que queda disociada del engendramiento y de la biología, pero termina reencontrándose con el engendramiento, que, bueno, bastante hizo el hombre, pero digamos que si uno lleva el descubrimiento hasta el final, la finalidad de la sexualidad no es precisamente ninguna que tenga que ver con la reproducción y con la vida biológica, sino, como decía, algo del orden del placer, que no remite ni a las necesidades del sujeto ni a las necesidades de la especie, sino que remite a las necesidades simbólicas o erógenas del sujeto psíquico y de la especie humana, donde precisamente ya lo biológico ocupa un lugar de sostén simplemente y no de realización directa respecto a algún tipo de proyecto sobre su función en el mundo. Mi hijo tiene una frase muy divertida, me dice: mamá, el cuerpo, eso que te cuelga debajo de la cabeza. Volviendo entonces a la cuestión esta de la primera teoría de la pulsión, si bien la sexualidad parece ahí definida por un reencuentro con la reproducción, lo que va a plantear es que en la medida en que la pulsión le importa poco el objeto de amor, la pulsión sería, como dice Lacan, perversa por definición. Vale decir que el ejercicio pulsional despojado de reconocimiento del objeto sobre el cual se ejerce tiene algo que ver con un ejercicio perverso. En ese sentido, la teoría pulsional sigue teniendo vigencia, y después ha venido Melanie Klein con la teoría de la pulsión, de toda la cuestión de lo parcial, pero básicamente con algo que a mí me parece que es un concepto extraordinario, que es el de pseudogenitalidad, que es una genitalidad que, ejerciéndose al mismo tiempo, en la medida en que no se ejerce con un otro reconocido como subjetivamente un otro, es una pseudogenitalidad. Con lo cual Melanie Klein intenta un remiendo, si ustedes quieren, de la teoría genital para plantear esto. Esta teoría, que tiene el beneficio de marcar precisamente que la parcialización del cuerpo del otro como lugar de goce es del orden de la perversión, y que después se va a continuar en la segunda teoría de la perversión, sin embargo, si queda adherida a la idea de una genitalidad teleológicamente constituida que reencuentra la reproducción, al mismo tiempo está marcando un descubrimiento extraordinario, que es que la sexualidad, al desprenderse de sus fines naturales, puede ejercerse de múltiples maneras. El problema que trae es que queda aparejada posteriormente con dos problemas. Uno es una teoría madurativa de la sexualidad en psicoanálisis, hoy insostenible para todos nosotros. Y la segunda problemática es una teoría moralista de la perversión, en la medida en que, si no se hace del modo correcto, para decirlo de una manera fina, uno es perverso. Sabemos que esto ya es insostenible. Quienes vimos hace años una película maravillosa como Regreso sin Gloria, Coming Home, nos pasamos toda la película pensando cómo hacía ese hombre lisiado, enamorado de esa mujer que lo amaba, sin poder ejercer en la genitalidad por su parálisis, para propiciarse modos de placer compartidos. Y sabemos perfectamente que hay múltiples modos de darse placer en la pareja, teniendo en cuenta al otro, que no son formas genitalizadas precisamente. De manera que el mérito y el defecto de esta teoría viene por este lado que les estoy planteando. La segunda teoría de la perversión es la teoría que ustedes también conocen, que está expresada en el texto sobre el fetichismo, es de 1927 y remite a la castración.
Acá se plantea todo un problema con la teoría de la castración. ¿En qué sentido? Yo decía esta mañana que uno de los problemas de la teoría de la castración es que transforma la diferencia anatómica en algo del orden de el tener o no tener, con lo cual el tener o no tener pasa en este caso a una diferencia que está marcando básicamente que la posesión del atributo constituye la completud. Justamente yo creo que el intento interesante y fecundo de Lacan es haber despojado esta teoría de la castración y haberlo transformado en un significante, el atributo, y no en un objeto real. Pero al mismo tiempo quedó impregnado el psicoanálisis de la idea bastante torpe respecto a la envidia del pene en la mujer, respecto a la completud fálica del lado del hombre, en relación al pene. Y yo quiero contar una breve anécdota que cuento en mi último libro de un niño de 8 años aproximadamente, hijo de un banquero, cuya madre lo trae a análisis en el coche y por el camino van viendo gente que pide, y él dice lo siguiente, dice: mamá, ¿por qué a los pobres le cortan una pierna? Yo no quiero, si me cortan una pierna, ser pobre. Yo no sé si está claro. Lo que a él le preocupa no es perder la pierna, es la pobreza. Con lo cual el significante de la completud está ahí marcado en el término de la riqueza. Esto me parece que es muy interesante porque abre la cuestión de la castración ontológica. Entonces, donde el problema es que cada uno se reconoce como que algo le falta y sale de esa sensación fantástica de completud de los primeros años, donde con hacer qué linda manito alcanzaba. Ahora estamos un día de calor como este, sentados todos acá, porque no alcanza con hacer qué linda manito para que nos quieran nuestros objetos internos. Esta segunda teoría de la castración, que es la teoría del fetichismo, yo no voy a desplegar todo esto hoy, pero tiene un aspecto que es interesante, que es el relevamiento del objeto amoroso por una parte del objeto. Vale decir, el zapato sustituye a la mujer, o al hombre, o a quien quieran. Lo que importa de esto es que un elemento inanimado, desubjetivado, se convierte en aquello que carga todo el interés erótico del sujeto. En ese sentido, ambas teorías confluyen en un punto, y es que la perversión se caracteriza por la imposibilidad de establecer una relación con un otro subjetivado que ponga coto al gozo o al goce que establecemos en relación a su cuerpo, entendido como lugar donde ejercemos solamente nosotros el derecho al disfrute, para decirlo simple. Esto está muy de moda hoy. Por ejemplo, la benemérita Alejandra Rampoglia, que muchos de ustedes deben conocer, esa gordita que aparecía antes en Cosmos y que ahora está en todos los canales, que se ha hecho famosa, que no se explica por qué las mujeres eyaculan. Bueno, desde una perspectiva científica extraordinaria. Abre una coartada extraordinaria para la perversión, en la cual lo que importa es el propio goce. Y cuento la anécdota. Una paciente mía, con mucha dificultad para armar en este momento de su vida nuevos vínculos, en relación a sus propias dificultades internas, me dice, medio bromeando, medio en serio, medio irónicamente y medio cariñosamente: bueno, usted no estará de acuerdo, pero Alessandra dice que uno puede estar en una bañadera, poner velas, poner pétalos, sentir mucho placer, que no es necesario tener un hombre al lado. Y le digo: mire, fulana, yo no me voy a poner a discutir con usted la ideología de la sexualidad, pero lo que sí me parece es que a la Alessandra le viene fenómeno como coartada para la dificultad que tiene para armar una relación con otra persona. Con lo cual, lo que yo hago ahí es interpretar esto como una defensa y no moralizar respecto a la razón por la cual ella lo trae. Esto plantea lo siguiente: en una sociedad en la cual la desubjetivación toma un carácter dominante y donde el otro se convierte en obstáculo medio para la acción, es indudable que la desubjetivación tiene que prolongarse hacia la sexualidad. Y esto es lo que vemos entonces en los encuentros adolescentes que no son juegos sexuales, donde están en un lugar, supongamos en una disco, en un lugar para bailar, y entonces a oscuras se tocan y se encuentran y después ni siquiera se dan el teléfono cuando se van.
porque en realidad se trata de encuentros fugaces donde el cuerpo del otro es un cuerpo nada más y no es un otro. Esto no es un avance de la libertad sexual, no tiene nada que ver con la libertad sexual. La libertad sexual es la libertad de elegir con quién uno tiene, con quién, no con qué, con quién uno quiere ejercer la sexualidad. Y en ese sentido yo podría decir que nuestra sociedad hace un culto de un individualismo desubjetivante que posibilita muchas formas perversas de la sexualidad, donde no es necesario cometer incesto para transgredir la ley de la interposición del goce intergeneracional, donde se puede ejercer con los cuerpos de otros esto. Cuando se discutía si Woody Allen cometía o no incesto con la chinita, el problema no era si era hija biológica o no de él, el problema es que había sido criado por él y por la mujer, con lo cual la forma con la cual se producía un triunfo maníaco sobre la madre tenía que ver con el incesto, más allá de que a Woody Allen le perdonamos cualquier cosa. Volviendo entonces a este concepto de perversión, nuestro problema es cómo lo reubicamos desmoralizándolo al mismo tiempo. ¿Cómo generamos las condiciones para que el concepto psicopatológico de perversión pueda seguir operando cuando tenemos que pensar y a la vez no nos convirtamos en suertes de profetas que estamos constantemente moralizando a la sociedad? Lo primero que yo quiero plantear claramente es que ha habido una enorme confusión en psicoanálisis respecto a la elección de objeto y la identidad sexual. La identidad sexual no está dada por la elección de objeto. La identidad de género es previa al reconocimiento de la diferencia anatómica. Un niño sabe que es niño o niña antes de saber que tiene pene o vagina. Esto es lo que Freud llamó diversidad. Cuando Freud hace la diferencia entre Unterschied y Verschiedenheit, la diferencia entre diversidad y diferencia, justamente alude a los rasgos secundarios que tienen que ver con lo que a posteriori se ha llamado género. Vale decir, como decía un sobrino mío, ¿qué te crees, que soy mujer para tomar café y fumar? Porque como los hombres eran gastríticos en la familia, él estaba convencido de que era de maricones tomar café y fumar. Eso tenía que ver con una cualidad de género, digamos. Hay un chiste famoso de un chico que va a un cumpleaños de una piscina y cuando vuelve le preguntan si había muchas nenas o muchos nenes y dice, no sé, estaban todos desnudos. Bueno. Pero digamos que la determinación de género es anterior a todo reconocimiento de la diferencia sexual anatómica y tiene que ver con determinantes instituyentes por el lado del semejante y con formas con las cuales se producen las identificaciones primarias. Yo he trabajado en el último tiempo bastante sobre la cuestión de transexualismo para marcar que el transexualismo no es necesariamente psicosis, que en el transexualismo hay un sistema de creencias sobre la propia identidad, que el transexual no dice, no ven que tengo pene, que el transexual dice, yo soy una mujer en un cuerpo equivocado. Y esto es un sistema de creencias. Ningún cristiano piensa que va a embarazar a la mujer por la obra del Espíritu Santo. Cree en el Espíritu Santo y embaraza a la mujer como se debe. Es un problema de creencias. Nadie con lógica puede pensar que alguien se embaraza sin tener relaciones sexuales. Pero la creencia permite esto. Con lo cual el problema del transexualismo es un problema de creencias que tiene que ver con problemáticas muy precoces anteriores a la diferencia anatómica, distinto en este caso al transvestismo, que sí está más vinculado a la problemática de la diferencia anatómica. Pero volviendo a esto, entonces, el problema ha sido que mientras Freud dice que la homosexualidad no es una mente femenina en un cuerpo masculino, al mismo tiempo se plantea la identidad como desenlace puberal de la elección de objeto. Con lo cual una enorme cantidad de analistas han encontrado trastornos precoces de género pensando que eran parte del polimorfismo perverso. Y el polimorfismo perverso tiene que ver con la pulsión parcial y no tiene que ver con la identidad de género. Con lo cual el problema de la identidad de género tiene que ser contemplada seriamente y no es que un niño no sabe si es nena o nene hasta los 12 años que elige a quien ama. Más todavía, el gran debate hoy de la comunidad homosexual es ser reconocida en su identidad de género más allá de su elección de objeto. Los hombres homosexuales hoy están en un debate importante dentro de su propia comunidad respecto a la cultura queer y aquello que no es queer. Queer es en inglés maricón. Y está tomado la cultura queer en los mismos términos con los cuales el Black Power tomó el significante despreciable como significante honorífico. En ese sentido, entonces, cuando se cantaba Black is the Color,
se estaba marcando que un atributo negativo podía pasar a ser un atributo positivo. La cultura queer tiene que ver con eso. Pero volviendo entonces, el error ha sido pensar entonces que el concepto de fetichismo que Freud despliega, que atraviesa, por supuesto, en su teorización la problemática del reconocimiento no y la diferencia anatómica, es considerada después como perversión generalizada. Con lo cual, la perversión generalizada entonces ahí lleva a pensar que la identidad de género en la elección de objeto sexual es perversa. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la barbaridad que es esto. Porque uno ha visto a esta altura empíricamente una enorme cantidad de relaciones homosexuales que están caracterizadas por el amor, y ha visto una enorme cantidad de relaciones homosexuales que no están caracterizadas por el amor, exactamente que ocurre con los heterosexuales. Más todavía, a medida que se va estableciendo la pareja homosexual, tiene los mismos conflictos que la pareja heterosexual. Yo he tenido muchas veces consultas de pacientes homosexuales que vienen a consultar porque tienen con su pareja los mismos problemas que tienen algunas señoras o algunos señores con su esposo o con su esposa. Porque se les agota el deseo, porque el otro los hincha, porque, en fin, por todas las cosas que una pareja tiene. Esto quiere decir que el problema de la alteridad es el otro humano y no el género que lo caracteriza. Esto quiere decir que el gran problema del ser humano es el reconocimiento de la alteridad y no el problema de la diferencia anatómica. Freud toma la diferencia anatómica como un prototipo de la alteridad y queda impregnado por la subjetividad de su época, pero la vigencia del paradigma freudiano está en la alteridad y no en la castración en el sentido empírico, sino en el sentido ontológico. A todo nos falta algo y al otro le falta siempre o le sobra algo, en relación a que no es idéntico al que tenemos en la cabeza y no es idéntico al que querríamos tener o no es idéntico a lo que somos nosotros. Hace un tiempo llegó un señor a la consulta y me dijo, bueno, vino con la esposa y me dijo, bueno, mi señora y yo tenemos para criar a nuestro hijo las mismas diferencias que puede tener cualquier hombre con una mujer. Y yo le dije, bueno, le dije, trate de criarlo con su socio a ver si están de acuerdo. Le digo, el problema no es que usted es hombre y ella mujer, sino que son dos seres humanos diferentes, con historias diferentes, con familias diferentes, con lo cual, siendo diferentes, tienen criterios diferentes en la crianza. Entonces, el problema, vuelvo, es la alteridad. Volviendo a esta cuestión de la relación entre género y sexualidad, digamos que hay una primera etapa de la vida en que la identidad de género todavía no está atravesada por la diferencia anatómica. Y a posteriori queda atravesada. Se elija lo que se elija, quiero decir. Si se es homosexual, se elegirá una pareja homosexual. Si es heterosexual, se elegirá un partener heterosexual. Si es... miren la convicción que tengo, que para los homosexuales dije pareja y para los heterosexuales partener. Con lo cual, acabo de dar cuenta que estoy muy convencida de lo que les digo. Con lo cual, la gran cuestión es volver a reubicar los trastornos de género que hoy son tan frecuentes en la consulta, tan frecuentes. Y no porque no hayan existido siempre, sino porque eran ocultados. Primero por la moral victoriana, donde como el niño era sexuado, podía vestirse de niña hasta los 5 años. Esto es extraordinario. A mí una cosa que me encanta de la Argentina es que la ropa de bebé ya viene diferenciada por género. Vieron que a los 6 meses ya hay jeans. Una cosa que me impresionó mucho en España es que los ropones de bautismo son siempre femeninos. Esto es fantástico. El ropón de bautismo es siempre femenino, es vestido, sea nena o sea varón. Mientras que nosotros tenemos ahí muy firmemente establecido una cultura de la diferencia de género. Entonces, digamos, como que los bebés son personas, no solamente por el género. Por eso le ponemos pantaloncitos a las niñas a los 8 meses, como que los vestimos de personas desde muy chiquititos. Y esto es muy interesante porque conservamos el concepto de infancia, pero al mismo tiempo reconocemos que los niños no son muñecos a nuestra disposición, son personas. Volviendo entonces a la cuestión de la perversión, yo creo que hay que conservar la perversión como de alguna manera decía esta mañana respecto al Edipo, que es la forma con la cual cada cultura pauta la interdicción del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto. Creo que hay que redefinir la perversión como la apropiación del cuerpo del otro como lugar de goce de manera desubjetivada. Vale decir, uno no está con un otro, sino que está con un cuerpo. Esto hace que yo esté en contra del naturalismo del sexual. ¿Qué quiero decir? Cuando se discute educación sexual, es absurdo pensar que lo que hay que enseñar a los niños es cómo es el aparato reproductor.
Es una ridiculez, eso no es la sexualidad. Más todavía, la cantidad de información que manejan hoy los niños, yo contaba esta mañana un ejemplo, es excesiva para su propia mente. Nuestro problema es cómo simbolizar esa información, cómo metabolizar esa información. Y acá viene una cuestión que es muy importante, que yo creo que tiene que ver con nuestra función de resguardo del vínculo intersubjetivo, no desde el punto de un moralismo abstracto, sino desde el punto de vista de la ética. Vale decir, preocuparnos por los modos con los cuales desde la primera infancia aparece la desubjetivación del otro y en muchos casos propiciados por los padres o por la familia misma. En la medida en que el individualismo lo que plantea entonces es la propia satisfacción al margen del otro o el propio logro al margen del otro. Yo no confundiría categorías psicopatológicas con categorías sociales. Creo que nuestra sociedad es profundamente perversa en el sistema, pero de lo que estoy hablando es de que hay un rasgo en común y un rasgo que es diferente. Lo que es común es que el otro no es un otro, sino un mediador de mi propia acción. Lo que es diferente es que no hay perversión desde el punto de vista psicopatológico sin goce erótico. Y esto no necesariamente se da en los sistemas de explotación. En el sistema de explotación se puede dar el goce narcisístico sin goce erótico, y es muy importante diferenciarlos. Pero la perversión se caracteriza por el goce erógeno, digamos. Por eso hay perversión moral y hay perversión erógena. Y la perversión moral tiene que ver con lo que llama sadomasoquismo moral. Y la perversión erógena tiene que ver con aquello que tiene que ver con el ejercicio sobre el cuerpo del otro. Se combinan ambas muchas veces y dan origen a la crueldad. Esto es lo que vemos no solo en los torturadores, sino en mucha gente en la crianza. La otra vez yo venía en un avión, una señora le dio una bofetada a un niño, cosa que ya me erizó, se imaginan, y encima le dijo, ¿te gusta, no? Vos querés más, te lo estás buscando. Y yo me saqué, fui y le dije, señora, no se lo busca. Le dije, no le haga creer encima que le gusta, porque, y ahí fui muy perra, le digo, porque cuando sea maricón, usted no va a entender que tuvo que ver con eso. Una perrada total, que se caracteriza después del debate democrático por el ejercicio de la perversión sin exceso de crueldad. Es una forma refinada, digamos, de ejercicio. No solamente el silencio como respuesta a la demanda del otro. La idea de que la culpa es algo problemático y pernicioso. Alguien hace una perrada y uno se lo dice y me dice, bueno, me llenás de culpa. Bueno, yo espero que se llene de culpa sin que yo se lo diga. Quiero decir que lo plantea como algo que yo le produzco. Ay, pero sos culpógeno, ¿eh? No, querido, vos tenés que tener culpa por lo que hiciste. No es que yo te estoy llenando de culpa. Es extraordinario esta idea de que la culpa viene de afuera en nuestra sociedad. Y acá entonces donde nosotros tenemos que rescatar esta idea de perversión, entonces, y recuperar el concepto de culpabilidad, no en términos de una culpabilidad sádica, sino de responsabilidad ética hacia el semejante. La diferencia entre la culpa y... No voy a llegar al tema de la inteligencia, pero bueno, mala suerte. La diferencia entre la culpa y la vergüenza, por ahí llegamos, no importa. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa se caracteriza precisamente por haber producido un daño en un otro. Por eso es ridículo que la gente ahora diga, tengo una culpa, ahora me comí 6 facturas. ¿Culpa de qué tiene? ¿A quién le hizo daño? No se dan cuenta la malversación del concepto de culpa. La culpa tiene que ver con lo que uno le hizo a otro. Por eso el eje de la culpabilidad que plantea Freud en relación al Edipo es un eje constituyente. Es un eje que tiene que ver con que mi derecho hacia el otro se tropieza con aquello que el otro demanda de mí, y esta demanda es lícita en la medida en que yo puedo reconocer la alteridad que la guía. En ese sentido, entonces, el problema nuestro es la revisión del concepto de culpa, no como concepto sofocante y destructivo, sino como algo que tiene que ver con la alteridad. A diferencia de la vergüenza, que está más relacionada con... la vergüenza es un sentimiento a mitad de camino entre el pudor y la culpa. El pudor siempre tiene que ver con la mostración ante el otro, la culpa es intrasubjetiva. Uno siente culpa sin que nadie tenga que estar mirándolo. El pudor tiene que ver con que siempre está el ojo del otro mirando. Uno tiene pudor, inclusive de sus propios pensamientos. A mí me da mucha risa cuando Laplanche dice, las jovencitas se ruborizan en la oscuridad.
Entonces habla de la mirada del otro adentro, pero el pudor tiene que ver con el otro y la culpa puede estar totalmente desubjetivada. Cuando digo desubjetivada lo digo en el buen sentido. Se ha transgredido una ley y uno se siente culpable del daño producido a un tercero. Se sepa o no se sepa. Miren qué impresionante el mea culpa público de Günter Grass. Es conmovedor. Es absolutamente conmovedor. Hay gente que está indignada con Günter Grass porque fue miembro de la SS. Además de que tenía 16 años, nadie lo deschavó. Él lo dice, esa es la diferencia. Hay una cantidad de cretinos que reconocen la culpa o que se hacen los idiotas y encima generan un diferendo. Ahora voy a explicar qué es un diferendo. Si alguien dice que fulano cometió tal error, se contesta, Mengano lo dice porque me quiere destruir. No, primero pensá si cometiste el error, después discutiremos por qué lo dice Mengano. En la Argentina nos hemos convertido todos en semiólogos. En lugar de preguntarnos si el enunciado es verdadero, nos preguntamos cuáles son las condiciones de enunciación. ¿Por qué se dice? No lo que se dice. Esto es extraordinario. Ah, que fulano robó lo subimos siempre, pero ¿por qué ahora lo dice Mengano? Es extraordinario eso. Entonces, volviendo a la vergüenza, es un sentimiento intermedio entre la culpa y el pudor. Porque la vergüenza es algo intrapsíquico, pero al mismo tiempo siempre conserva la mirada del otro. Mientras que la culpabilidad es un sentimiento de sufrimiento totalmente propio de quien lo padece. Esto tiene que ver justamente con la despersonalización de la instancia superyoica. Vale decir, el superyo siendo heterónimo proveniente del otro, al mismo tiempo se despersonaliza. Si bien todos sabemos que guarda restos de los objetos que aplicaron la ley. Yo siempre digo que tengo en mi cabeza un palquito, que cuando hago las cosas bien mis padres me aplauden y cuando lo hago mal me abuchean, ¿no? Es como un palquito dentro de la cabeza. Por suerte se combinan ambas cosas, porque si siempre me lo aplaudieran sería una loca narcisista y si siempre me aplastaran sería una melancólica. Por suerte tienen un poquito de cada cosa. Volviendo entonces a esto, lo que me interesa marcar es lo siguiente. Hay que restituirle el concepto de perversión en psicopatología a su carácter metapsicológico. Desmoralizarlo y al mismo tiempo recuperar los ejes del descubrimiento freudiano. Y el eje fundamental para mí tiene que ver con que ambas teorías, la primera y la segunda, están centradas en distintos aspectos pero van al mismo punto, que es a tomar un aspecto del otro por la totalidad, en realidad desconociendo esa totalidad y usando una parte del cuerpo del otro como lugar de goce. En ese sentido, ambas teorías lo que plantean es la desubjetivación de aquel, en el caso del fetichismo no hay duda, no hay subjetividad del objeto, pero se pueden fetichizar, como dice Freud, aspectos del cuerpo del otro. La condición fetichista hoy es parte de la elección de objeto en nuestra cultura. Que una mujer sea flaca, por ejemplo, que tenga determinado color, las lolas, por ejemplo, todas falsas, ya no quedan lolas de verdad. A mí me impresiona cuando veo algunas, por ejemplo, la Coca Sarli, una ídola, no se puede creer que eso fue de verdad. Hoy hay millones como ella, pero es todo de mentira. Entonces en la época de la Coca era maravilloso porque se tenía o no se tenía eso, pero hoy ni se sabe. Bueno, se sabe cuando corren, ¿vio? Si hacen así son de verdad y si no hacen así son de mentira. Bueno. Pero volviendo entonces a la cuestión esta de la perversión, yo quiero marcar eso. Y la segunda que quiero marcar es que para nada compartiría hoy la idea estigmatizante de la homosexualidad. La homosexualidad es una elección sexual de objeto, no pone en juego la problemática del género más que para el sujeto que lleva el prejuicio adentro. Quiero decir, yo he tenido cantidad de pacientes homosexuales hombres con los que he tenido que trabajar su propia homofobia. Más, un caso fue muy impactante de un paciente médico cuyo analista anterior, muy winnicottiano él, lo había tratado y le había dicho que ingrese a la institución psicoanalítica pero que no diga que es homosexual. Con lo cual, este paciente nunca se había dado cuenta que el otro le transmitió un mensaje homofóbico. Porque yo jamás le diría a alguien no diga que es judío o píntese de blanco porque es negro. Si la institución no lo acepta, yo tengo que ver qué vicio tiene esa institución para plantearse esta cuestión. Pero al decirle eso al paciente, lo que le estaba diciendo es que él compartía el prejuicio homofóbico.
Respecto al transexualismo lo dejo para otra ocasión, lo desarrollé mucho en mi libro sobre las paradojas de la sexualidad masculina. Me parece que es muy importante simplemente ir pensando de qué manera concebimos nosotros la psicosis, si la concebimos como psicosis clínica o la concebimos como sistema de creencias diferente, para no caer en el gulag psicoanalítico. Me detengo un ratito en la cuestión de aprendizaje y de inteligencia. Voy a dar solamente algunos lineamientos porque no puedo desarrollarlo. Sale un nuevo libro sobre ese tema el próximo año, 2 seminarios sobre esta cuestión. Pero lo primero que quiero plantear es lo siguiente. Yo esta mañana hablé de la desubjetivación del inconsciente. Esto tiene que ver con que si hay algo interesante del psicoanálisis es la propuesta de que el pensamiento no es necesariamente pensado por un sujeto, que hay un pensamiento sin sujeto. La idea de fantasy en Klein, la idea de significante en Lacan, la idea de fantasma originario en Freud, la idea de representante representativo de la pulsión, más allá de todos los debates que podamos tener, implica la gran preocupación de los clásicos del psicoanálisis por marcar cómo los elementos psíquicos no se reducen al pensamiento del sujeto, más todavía están al margen del pensamiento del sujeto. Y en Freud esto es muy claro. El pensamiento antecede al sujeto pensante. Cuando digo sujeto pensante es lo siguiente. Una paciente me dijo una vez algo extraordinario. Yo estaba pensando estos temas y una joven de 24 años me dijo: yo tendría 4 o 5 años y estaba en la cama pensando y me di cuenta que estaba pensando. Esto es extraordinario. Porque lo que caracteriza al sujeto psíquico, cuando está bien constituido, es que no solo piensa, sino que sabe que está pensando. Precisamente es el gran debate sobre el tema de los sueños en Freud. El hecho de que el sueño se produzca al margen del sujeto soñante. Vale decir que es algo que se produce en un espacio en el cual el sujeto se ha corrido al umbral para establecer la defensa, pero no está sosteniendo el sistema de representaciones. Esto que es obvio produce mucho escándalo cuando lo digo. Cuando digo un pensamiento sin sujeto se produce escándalo. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que puede haber representaciones que no son pensadas por nadie, que están inscriptas y que toda nuestra vida es una lucha para apropiarnos de esas representaciones. Precisamente cuando decimos, me vino una idea loca a la cabeza, no sé cómo se me ocurrió eso, cuando le pedimos a un paciente una asociación sobre un punto, es indudable que estamos ejerciendo un doble acto. Por un lado le estamos pidiendo a alguien que piense sobre un pensamiento que no pensó. Y en segundo lugar le estamos pidiendo que piense el pensamiento. Con lo cual es imposible ejercer el análisis sin un sujeto que piense sus pensamientos. Es el gran problema de la psicosis. Justamente, cuando Kristeva dice que el psicoanálisis se equivocó al pedirle al psicótico que se introduzca en los caminos de los desfiladeros del significante cuando el psicótico vive en los desfiladeros del significante, el problema no está en los desfiladeros del significante, sino en quien pueda pensarlos. Eso es el análisis. Uno le pide al otro que piense con uno respecto a lo que dice. Justamente una de las taras más terribles del análisis es la idea de que el paciente habla y uno interpreta. Me pasó hace años con un paciente, unos 5 o 6 años. El tipo llegó, venía de muchos años de análisis, habló y después de un rato me dijo, ¿qué le parece? Y yo le dije, ¿y usted qué piensa? Me dijo, ¿cómo no me va a interpretar? Yo le dije, no. Le digo, le estoy pidiendo que se haga cargo de lo que acaba de decir. Me dijo que usted es sartreana, que cree en la implicación. Fue muy divertido, me lo dijo muy en joda, pero yo le dije, bueno, un poco sí. Le digo, cuando hablo de la conciencia, sí. Le digo, cuando hablo de su inconsciente, no. De manera que lo que le pido es que si usted va a empezar un análisis conmigo, se comprometa a analizarse conmigo y no que usted hable para que yo interprete. Porque en realidad él hablaba y no pensaba en lo que decía. Y justamente la función del análisis es lograr que el sujeto pueda pensar sobre lo que está diciendo. Para eso necesitamos un sujeto escindido. Para que haya un sujeto escindido es necesario que se haya producido la represión. Para que se haya producido la represión es necesario que se instaure el yo. Gran parte de los problemas de aprendizaje que tenemos no son problemas de aprendizaje, sino problemas de inteligencia. Y acá viene una diferencia importante. Los problemas llamados problemas de aprendizaje pueden implicar problemas de inteligencia o problemas de didáctica o problemas neuróticos. Durante años el psicoanálisis de niños pensaba que la inteligencia era una función con lo cual lo único que producía
El psiquismo era una inhibición. Esto es un vicio que nos dejó Freud con los dos principios del suceder psíquico, texto que detesto, como se darán cuenta. Amo el resto de la obra en gran parte, pero los dos principios, Ana Freud parece un genio al lado de ese texto. Bueno, pero siempre pone una nota al pie que lo salva el viejo, pero es un texto patético. Pero volviendo entonces, la idea de que la inteligencia se despliega naturalmente es una idea que ha sido dominante en psicoanálisis. Y lo que yo estoy trabajando es la idea de la construcción de la inteligencia, precisamente. La idea de que la inteligencia se construye. En primer lugar, se construye cuando el sujeto es arrancado en la naturaleza. Por eso le doy tanta importancia al autoerotismo. Cuando armo una retrospectiva, que no es una historia de vida, sino que es un estudio de los modos con los que se fue produciendo la estructura, en el análisis con niños. En este caso, entonces, lo primero que quiero marcar es que me interesa mucho las formas con las que se ha desplegado el proceso simbólico. Que haya o no haya representaciones de inicio. Luego, que estas representaciones sean ordenadas por el proceso secundario. Que se haya constituido la famosa pulsión epistemofílica, que de pulsión no tiene nada, sino que tiene que ver con el enigma. El concepto de pulsión epistemofílica es un concepto laxo. Freud usa pulsión muchas veces para todo aquello que empuja a un ser humano, no necesariamente en los términos de una pulsión, con lo cual alguien puede ser empujado al conocimiento, y Freud entonces habla de pulsión epistemofílica, pero en realidad es un posicionamiento ante el enigma, y el enigma no se puede constituir hasta que no hay lógica binaria. Quiero decir que el enigma se puede constituir, por ejemplo, cuando el niño mira y establece ya una diferencia entre la tetina que conoce y la que desconoce, hay un rechazo que está marcando, que están estableciéndose las bases de la lógica binaria, pero todavía no hay un sujeto capaz de conocer la contradicción. A posteriori, cuando se instala el proceso secundario, se instala la contradicción. Y se instala entonces todo lo que tiene que ver con la lógica formal, el principio del tercero excluido. Ahí viene algo apasionante, les pido disculpas por el desorden, es que tengo tantas cosas sobre este tema que a veces no sé por dónde transmitírselo, pero viene una cosa interesante, que es la siguiente. Cuando Freud dice, y es muy divertido, que Kant se equivocó, porque consideró que tiempo y espacio eran categorías del espíritu y en realidad en el inconsciente no hay tiempo y espacio, Freud tiene razón y Kant tiene razón, porque están hablando de dos cosas diferentes. Kant está hablando del sujeto reflexivo, del sujeto de conciencia, el que puede aprender. Y Freud está hablando de la totalidad que implica el inconsciente, que no aprende nada, que solo repite. Que se puede transformar sobre la base de las relaciones con el preconsciente, pero que tiende a la repetición y no al conocimiento. El inconsciente no conoce nada, el inconsciente es alucinatorio, es realidad en sí misma, y acá viene, me llevó años entender qué quería decir realidad psíquica. ¿De qué hablaba Freud? Es de una realidad en el término de los más viejos recordarán las tesis de Feuerbach, ajena a la conciencia y voluntad de los hombres. Eso es la realidad psíquica. Por eso es realidad, por eso tiene materialidad en sí misma, porque no depende de la subjetividad, sino que es ajena a la conciencia y a la voluntad. No es reflexiva la realidad psíquica. Cuando Freud dice en la interpretación de los sueños que él duda de que los pensamientos de transición tengan realidad psíquica, yo durante no entendía qué quería decir ese hombre. ¿Por qué duda de que los pensamientos de transición tengan realidad psíquica? Porque está nominando realidad psíquica aquello que escapa precisamente al proceso secundario y a la conciencia. Con lo cual Kant tiene razón. Cuando uno trabaja problemas de aprendizaje tienen que estar constituidas las categorías espaciotemporales que dan cuenta de que se instauró la lógica del proceso secundario. Y Freud tiene razón en la medida en que considera que no todo el psiquismo es subjetividad reflexiva, ni relacionada con el objeto ni atravesada por tiempo y espacio. ¿A dónde voy con todo esto? Aquí hay prerequisitos del aprendizaje que tienen que ver con la constitución de la inteligencia. Pero acá se plantea un problema. La inteligencia no es patrimonio del inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la gran paradoja. No hay inteligencia humana si no se desconstruye las formas innatas de la inteligencia animal que cualquier ser humano podría constituir y desarrollar si no se introdujera la cultura humana.
niños ferales, por ejemplo, todo lo que sabemos. Pero una vez que se introdujo la cultura, lo que se produce es un desorden de los mecanismos biológicos, con lo cual la inteligencia queda digamos, lo que tendría que constituirse como inteligencia queda atravesada por un sistema de representaciones que ya no se guía por el principio de realidad, sino por ciertas señales en el mundo indiciarias que tienen que ver con los objetos de placer. Por eso un ser humano puede morir porque no encuentra el objeto de placer, como ocurre en el marasmo, donde el niño no se alimenta porque el objeto de autoconservación no responde al objeto de placer, al objeto que podríamos llamar posteriormente de amor. En ese sentido, entonces, yo diría que la inteligencia, en tanto inteligencia operatoria, no puede ser nunca patrimonio del inconsciente. El inconsciente no es inteligente, pero no porque sea estúpido, sino porque la inteligencia en su definición implica una operatoria que el inconsciente no puede realizar. Pero el inconsciente es el que produce las representaciones que son las que posibilitan la construcción de la inteligencia humana, que es una inteligencia que encuentra la adaptación en términos sociales e históricos y no en términos naturales, y que inclusive su desadaptación es lo que le permite el progreso. Ustedes saben que no hay nada peor que la adaptación paralizante, con lo cual en los límites mismos de la adaptación se produce la lucha del ser humano en su desadaptación biológica por construir nuevas realidades. Yo lo que diría es lo siguiente: lo inteligente de la teoría psicoanalítica de la inteligencia, si es que logramos producirla en serio, es que va a plantear que la inteligencia humana en primer lugar es un producto. En segundo lugar, la inteligencia humana se caracteriza no solamente por la manipulación de realidades, sino por la creación de realidades. Y esta es su gran diferencia con el mundo animal. Los delfines pueden manejar códigos, pero no inventan nuevos códigos. Lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de crear mundos que no existen, no de manipular los mundos existentes. Esto es lo que nos hace pensar constantemente en qué querríamos ser, qué querríamos tener, cómo la creación es parte de, digamos, es parte central. Por eso se habla tanto de la imaginación en ciencia, porque no alcanza con el experimento. El problema es pergeniar. Vieron que acaban de comprobarse la teoría de Hawking respecto al Big Bang. Es absolutamente maravilloso. Y al mismo tiempo genera toda una euforia en los sectores más religiosos, en la medida en que el universo se haya construido desde un punto, avala la idea de una creación, y Hawking es un religioso, pero no importa, es maravilloso lo del Big Bang. Lo mismo que haya habido 2 premios Nobel que son 2 generaciones, es absolutamente conmovedor eso. Bueno, volviendo entonces a lo que me interesa de esto. Ya estamos en hora. Bueno, termino con esto. Es la posibilidad de los seres humanos de crear realidades y de crear códigos simbólicos lo que hace a la inteligencia humana. Esta inteligencia humana, si no hubiera entonces un ordenamiento de las representaciones originarias, no podría producirse. Es lo que encontramos en los desórdenes precoces, en los que no se ha instaurado la represión ni el proceso secundario. Pero al mismo tiempo, si no hubiera un yo que se plantea los enigmas, un yo que entra en contradicción con su propia realización respecto al ideal del yo, tampoco puede haber aprendizaje. Quiero decir con esto que el yo produce significaciones, el preconsciente da la posibilidad de la lógica, y la distancia entre el ideal del yo y el yo es lo que permite que un niño quiera ser como el maestro, que quiera ser como los padres, que quiera ser como el hermano. Con lo cual yo creo que nosotros tenemos que repuntualizar nuestros problemas de aprendizaje, dejar aquellos que tienen que ver con la didáctica para quien se ocupa de la didáctica, y en todo caso intervenir con nuestras concepciones de la inteligencia para que se ajusten las didácticas. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que gran parte de la producción actual de conocimientos es un tipo de producción que atenta contra el desarrollo de la inteligencia.
Por ejemplo, el exceso de incorporación respecto a la capacidad productiva de conocimientos, que en este momento es clásico en nuestro país y en el mundo, y muy particularmente en el tercer mundo, porque están formando las factorías de maquila simbólica para el primer mundo. Por eso esa porquería de universidades privadas que tenemos, que son de alguna manera modeladoras de pensamiento mediocre, destinado en general a que se conviertan quienes atraviesan por ella en empleados medios de las grandes corporaciones. Y en tercer lugar hay que tomar en cuenta respecto a esta cuestión de la inteligencia que, el segundo aspecto es el que compete a un área que tenemos que redeterminar, que hace a la producción del aparato psíquico y no tiene que ver en el método tradicional analítico. Quiero decir, no trata de hacer consciente lo inconsciente, sino de fundar las instancias que posibilitan el acceso al conocimiento. Vale decir, reordenamientos que tienen que ver con la represión originaria, con la posición del yo, y luego está todo lo que tiene que ver más específicamente con el método más clásico, si ustedes quieren, que es aquello que hace a las famosas inhibiciones, efecto de trastornos neuróticos. Yo quiero terminar solamente sobre un punto, que es el famoso concepto de inhibición. Bueno, no, está bien, pero así pueden preguntar. Cierro con esto. El concepto de inhibición fue un clásico en psicoanálisis, sobre la base de una inteligencia natural que se desplegaba. Con lo cual, la represión lo que venía a hacer era sofocar esa inteligencia natural. Había un cierto espíritu rusoniano en ese psicoanálisis. El niño era un buen salvaje que con guiarlo un poquito llegaba donde tenía que llegar. Y entonces ustedes saben los estragos que hizo el psicoanálisis naturalista en la pedagogía. Summerhill, por ejemplo, la cantidad de chicos que se suicidaron cuando terminaron en Summerhill. O esos hijos de analistas insoportables que uno veía de joven, que realmente le hacían desconfiar de querer ser psicoanalista, porque eran unas bestias horribles, sin ningún tipo de pautación, y donde los padres pensaban que pautarlos era reprimirlos, y en realidad eran unos dementes. Bueno, pero lo que me importa de esto es cómo nosotros vamos destinando el pensamiento psicoanalítico y deslindando las problemáticas que nos convocan, sabiendo que tenemos una teoría cuyos paradigmas son fecundos, pero que al mismo tiempo hay que repensarlos y reubicarlos, y que al mismo tiempo el objeto no es siempre el objeto del neurótico constituido como nos presentaron en los orígenes. Con lo cual la inhibición parte de la idea de que hay una inteligencia natural que se desplegaría y algo de la defensa que la sofoca. No, en realidad la defensa organiza la posibilidad del pensamiento. Puede sofocarlo en algunos casos, pero precisamente acá nuestro problema es cómo reubicamos la relación entre objeto y método. En todos los casos, en las compulsiones, en la psicosis, en los trastornos de inteligencia. Y cuando digo trastornos de inteligencia me refiero a cómo reubicamos en el interior de los problemas de aprendizaje el núcleo más problemático de todo esto, que es la posibilidad de desperdicio de una enorme masa de inteligencia, porque la desorganización psíquica, hoy efecto de la anomia parental, se ha incrementado, y entonces la medicalización de la sociedad hace que lo que son trastornos severos sean paliados como trastornos transitorios. Y entonces lo que en la infancia es una DD con hiperquinesis, después es una psicosis, pero se lo va definiendo como trastorno y no como estructura. Esto está al servicio de la medicalización por un lado de los laboratorios, de la desresponsabilización de los terapeutas por otro, como me decía un psiquiatra que se le suicidó, no sé, peor lo que hizo. Tenía un paciente psicótico y como en el momento en que lo atendía no estaba en productividad psicótica, no lo trató como psicótico. Un día este paciente fue y liquidó a la exmujer, a la suegra y a la cuñada, pero no era imputable él, desde el punto de vista de un juicio, porque en el momento en que él lo trató no había productividad psicótica, con lo cual no era un trastorno psicótico. No sé si está claro. El abandono de la estructura resguarda a las corporaciones médicas por un lado, los laboratorios por otro, pero nos deja totalmente desprotegidos respecto a la posibilidad de acciones a largo plazo que permitan la construcción y que eviten el desperdicio de subjetividad. Bueno, sobre esto es que yo centro la problemática ahora de la ética nuestra.
en nuestro propio riesgo de desubjetivación, que consiste en tener que ejercer unas prácticas en los límites mismos de nuestra propia creencia. Cuando en una prepaga nos piden que en 20 sesiones curemos a un psicótico, o nos piden que en 10 sesiones resolvamos un trastorno de aprendizaje porque se considera que es una ADD, nos están pidiendo que existamos por un lado biológicamente, pero que dejemos de existir simbólicamente, que dejemos de ser quienes somos para poder seguir viviendo. Y esto afecta nuestra propia desubjetivación, con lo cual la primera tarea es nuestro propio rescate para poder rescatar la subjetividad de los otros. Yo siento un profundo placer porque soy el que aplauden las ideas. Estoy absolutamente convencida de eso. Si yo, por muy simpática que fuera, dijera cosas que no coinciden con las inquietudes que ustedes tienen, yo no hubiera recibido esta respuesta. Con lo cual, a mí me alienta esto que ustedes acaban de responderme, porque lo que está planteando es que el mensaje que yo intento transmitir es compartido con las preocupaciones que ustedes tienen, y que juntos podemos construir algo mejor que lo que se ha hecho. Yo a veces cuando voy a Mar del Plata y veo las construcciones del barrio Los Troncos y pienso que ahí se fue el capital de la burguesía argentina porque no tenía otra posibilidad de empleo, pienso que con el capital psicoanalítico se ha hecho muchas veces lo mismo. Se lo ha desperdiciado en bienes de consumo en lugar de producir lo que tenemos que producir, y estamos en riesgo como custodios del capital simbólico de una parte importante del pensamiento de ponerlo en riesgo o hacerlo sepultar. Con lo cual yo les agradezco infinitamente que me acompañen en estas ideas. Bueno, ahora a continuación vamos a dar espacio a las preguntas a pedido de la doctora Bleichmar. Vamos a escuchar primero las preguntas de la sala, así que bueno. Bueno, mi nombre es Marta Salas y primeramente quiero agradecer las ideas vertidas por usted. Gracias. Realmente. Quería a ver si usted podría ampliar un poquito, sé que ha hablado bastante, pero me gustaría que ampliara lo de la desubjetivación del otro en relación a la crueldad a partir del narcisismo parental, ¿no? Donde el niño es sometido a una adaptación pasiva. ¿Y de qué manera? Eso sería por un lado. Y la relación entre la perversión y la ética. Bueno, eso da para mucho, pero básicamente yo diría que el narcisismo parental es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Con esto quiero decir que hay un narcisismo que es instituyente y hay un narcisismo que es capturante y destructivo. En términos instituyentes, un poco lo que Pedro Lañez llamó violencia primaria. En términos destructivos, podríamos apelar a la idea de violencia secundaria, que es una captura que no deja posibilidad de producción del otro. La forma del narcisismo parental se ven de muchas maneras. Por ejemplo, y se ven en los analistas también, por eso tomo este ejemplo. El niño demanda algo, los padres no se lo pueden dar, pero les cuesta reconocer acaso propia castración, usemos este término. Con lo cual lo que le dicen al niño es que él es un pedigüeño o que no para de pedir o que no se conforma. Hay un chiste de un tipo que se quejaba de que la mujer le pedía plata todo el día. Decía, me levanto, me pide plata, al mediodía me pide plata, a la noche me pide plata. Y alguien dijo, ¿y vos cuándo le das? Ah, no, yo la puta vida le doy. Entonces, el problema del narcisismo parental tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en muchos casos los padres no pueden reconocerse en su propia imposibilidad, con lo cual generan hacia afuera la culpabilidad. La otra vez con un niño, por ejemplo, que tenía la idea de que él era muy pesado. Y no es que él sea muy pesado, el padre es un hombre que le cuesta mucho sostener al otro.
con lo cual se la pasa señalándole que él es pesado, sin que él sea pesado. En realidad acá es muy interesante pensar qué concepto está en juego, porque no es que proyecta en el niño, no. Hace una interpretación del otro a partir de su propio estatuto narcisístico, con lo cual significa la acción del otro desde el lugar en cual él la recibe. Con lo cual el solo pedido de una golosina ya es ser pesado, porque todo es pesado para este hombre que no puede sostener muchas cosas. Esto queda inscrito en el niño como que él es un pesado. Y esto es muy impresionante, porque de esto se trata cuando uno tiene que trabajar la cuestión del enigma. Yo soy un pesado, fui un pesado para el otro, ¿quién soy en todo esto? Entonces, por un lado está ese narcisismo, por otra parte está las podos de la crueldad parental, que fueron muy bien descritos por Alice Miller, por ejemplo, en sus libros, donde hace una relación entre el fascismo y la pedagogía negra alemana, donde uno puede estar de acuerdo en algunas cosas y no en otras, no importa, pero donde hay una descripción extraordinaria sobre el concepto de pedagogía negra, que es el que se aplicaba en tiempos de Freud a los niños. Fíjense que cuando el sobrino liquida a Hugh Helmut con toda la razón del mundo, Hugh Helmut fue la primera analista de niños. En realidad era más educadora que analista, fue la maestra Ana Freud, pero fue la primera analista de niños. Y tenía un sobrinito que había nacido de su hermana como hijo ilegítimo, ella no tenía hijos, que la hermana murió y ella se hizo cargo. Y se pasó usando la interpretación como forma de ejercicio de la crueldad con el niño. A tal punto que cuando este chico llegó a cierta edad fue y le liquidó. Entonces hubo un juicio muy famoso en el cual Sadler, que era el analista de Hugh Helmut, la defendió acusándolo de polimorfismo perverso al niño y de perversión infantil. Bueno, la cuestión es que cuando salió de la cárcel este tipo le quiso hacer un juicio a la institución psicoanalítica. Y esto es muy interesante. Porque una cosa que hay que cuidarse mucho es de la interpretación con los niños. Y la interpretación con los niños son formas de crueldad y tienen que ver con el narcisismo. Yo he escuchado, los padres que no son analistas hacen interpretaciones espontáneas. Los padres que son analistas hacen interpretaciones psicoanalíticas. La interpretación es una forma de eludir la responsabilidad. Les digo qué pasa con un paciente. Uno, supóngase que le pasó algo y llegó tarde a atenderlo. El paciente hace un berrinche. Antes de interpretarle hay que disculparse, hay que bromar. Es una barbaridad que encima sea culpable de estar enojado porque uno llegó tarde. Después veremos qué le representa esa llegada. Pero empecemos por reconocer que el otro es un sujeto y acá hablamos de subjetividad. Algo del mismo estilo pasa con el contrato analítico. Yo el contrato lo hago siempre sentado con el paciente. Y si tengo que rediscutirlo, lo siento. Porque el contrato es un contrato entre ciudadanos, como diría Rousseau. Y después veo sus consecuencias en el psiquismo. Pero cuando hablamos de contratos somos pares, somos dos sujetos definiendo una negociación. Y cuando interpretamos los efectos del contrato, él es un paciente y yo soy su analista. Pero acá hay una distancia entre las dos cosas. Esto tiene que ver con el juego entre subjetividad y levantamiento de los aspectos de la subjetividad que obstaculizan la relación con el inconsciente. Son dos cosas distintas. Hay una enorme confusión en el psicoanálisis entre reconocer los aspectos. Primero, ¿qué es el concepto de infantil en psicoanálisis? Empecemos por ahí. No es el niño que tenemos adentro que quiere hacerse pis y tomar la teta. Eso es ridículo. Lo infantil tiene que ver con lo inscripto en el inconsciente, como dice Castoriadis. La historia deviene tópica. Con lo cual, lo infantil tiene que ver con todo aquello que nosotros tenemos en tanto inscripción de la pulsión, en tanto remodelación de la defensa, en tanto inscripción del superyo, vale decir, todo aquello que tiene que ver con los tiempos en los cuales se plasmaron en nosotros las formas del goce y su prohibición. De ahí infantilizar al sujeto. Esto es una barbaridad. Y ni hablar de los niños. La puerilización que se hace de los niños por parte de algunos analistas es indignante. Yo, como fui una niña inteligente maltratada por mi inteligencia, y lo digo así porque en realidad no es jactancia, sino que era a veces un poco tolerable por el adulto, ¿no? Y ocurre a veces con niños inteligentes que los analistas, o con pacientes inteligentes, o con escritores inteligentes que el psicoanálisis aplicado los destituye diciendo que son masturbadores. Bah. No sé si han leído esos horrores donde cada uno es el que es Freud hablando de Leonardo.
Leonardo estaba muerto hacía 400 años cuando Freud escribe. Y además Freud fue muy respetuoso con Leonardo, pero esas formas tienen que ver con el dominio narcisístico y con la desubjetivación del otro bajo una apariencia de investigación científica. Los analistas no somos entomólogos. Los analistas buscamos los aspectos del sujeto que él desconoce, que lo ponen en riesgo, que lo llevan, que hacen operar la pulsión de muerte en tanto repetición y no en tanto tendencia a la muerte, que le liquidan las fuerzas simbólicas, pero no estamos para mostrarle que es un idiota que no entiende nada de sí mismo y que lo que piensa no es lo que es, sino lo que cree que es. Este es otro problema, que es el robo de pensamiento que se ejerce a veces en el psicoanálisis. Cuando se le dice al otro que lo que siente no es lo que siente, o cuando se le dice que lo que piensan... Yo tengo una paciente hija de analistas, que es patético, porque me he pasado todo el primer tiempo el análisis tratando de que crea lo que enuncia, a diferencia de lo que uno hace en análisis, que poner en tela de juicio la creencia. Acá necesito primero que crea lo que enuncia, porque ha sido tan descalificado por la interpretación al servicio del narcisismo de la madre, su percepción de la realidad, que es un poco lo que le pasa a Dora, si ustedes quieren, como le pasa a las histéricas. Las histéricas están llorando, se miran las uñas de repente, ¿no? Sí. Entonces, el analista piensa que es una teatralización. En realidad, hay una exageración efecto de que no fue creída. Con lo cual, la no creencia del otro obliga a una exageración para que se le crea el afecto, lo cual produce una contradicción de descreencia. Con lo cual, lo primero que hay que restituir no es que se mira las uñas, sino que ella misma no termina de creer en el sufrimiento que está padeciendo y por eso se mira las uñas como para frivolizar este sufrimiento. Entonces, la teatralización es algo interno y no algo producido para el otro. Y la teatralización es una defensa por la no creencia del otro. Bueno, yo no sé si con esto aclaro o me fui al demonio, pero lo que quiero decir es que el narcisismo parental y el narcisismo analítico son destructivos cuando no pueden reconocer la alteridad y la demanda del otro como algo a ser tomado en cuenta más allá de su legitimidad. Y cuando digo más allá de su legitimidad me refiero a que no hay queja del otro que no esté sostenida en algún lugar por algo que hay que entender. En algunos casos puede tener validez, en otros casos respecto al otro, en otros casos puede ser interpretable, pero que en principio no hay peor horror que la confusión entre abstinencia e indiferencia. Sí, perdón, ya está. Está bien, no, pero quiero que esto último que dije quede claro que no hay peor crueldad que la indiferencia. Y la confusión entre abstinencia e indiferencia es uno de los grandes males de algunos psicoanalistas. Silvia, quería preguntarte si puedes aclarar el tema de la creatividad como parte de la inteligencia y cuál sería la relación de esto, de la creación como parte de la inteligencia, con el inconsciente, pensado el inconsciente como sistema de metáfora y metonimia. Bueno, hay un problema, yo no parto de la idea que el inconsciente es sistema de metáfora y metonimia. Empecemos por ahí. Yo trataría de pensar que una cosa es que el inconsciente opere como un lenguaje y otra cosa es que sea un lenguaje. Son dos cosas diferentes. La metáfora y la metonimia con la que Lacan reemplaza la condensación y el desplazamiento hacen una subordinación lingüística al sistema de representaciones que sería largamente discutible. Más allá de que indudablemente el proceso la represión secundaria está siempre atravesada por el lenguaje, pero no la represión originaria. Este es un problema. Entonces, volviendo al tema de la creación, yo diría que el inconsciente constantemente pulsa la creación. ¿En qué sentido? Tomemos el tema de la palabra. Freud, cuando define la angustia, cuando define el malestar en la cultura, lo define por la represión, ¿verdad? Por la renuncia del sujeto. Nosotros vemos que la cultura del goce también produce malestar, un profundo malestar. No solamente produce malestar, produce infelicidad la cultura del goce, con lo cual no es la renuncia lo que produce la infelicidad del sujeto, sino algo más.
Más todavía, podríamos decir que la cultura del goce lo que produce es deshidratación psíquica. Vale decir que, y esto yo lo he interpretado en una paciente que pasó un fin de semana ingiriendo, que no es una adicta, y que el lunes estaba deprimida, y no por la culpa, sino por la deshidratación. Es como cuando uno toma agua y hace calor, y en lugar de conservar las sales se deshidrata más porque no toma agua mineral. Ustedes acá lo deben saber muy bien eso. De manera que el problema no está para mí a esta altura en considerar que es la represión lo que produce el malestar en la cultura. El goce, nuestra cultura es una cultura, eso no quiere decir que sea una cultura sin represión, pero creo que hay algo más. Creo que la comunicación interhumana siempre es deficiente, porque la vivencia es incapturable totalmente por el lenguaje. Por eso la poesía, la necesidad de la metáfora, la necesidad de la catacresis a nivel social. Esto está marcando esta sensación que se produce en el pecho cuando no hay palabras para responder o para nominar. Yo no sé qué le pasó a ustedes con la manifestación de Plaza de Mayo de anteayer, pero a mí me corta la respiración que se pueda ser tan salvaje de usar la música de la resistencia para una manifestación de represores y homicidas, y que además se pida igualdad de condiciones cuando no hubo un solo secuestro de niños, ni se entró a ninguna embarazada, ni se torturó. Quiero decir que acá hay algo que a mí me corta la respiración, me corta la palabra. Como decía mi mamá, eso no tiene nombre. Y esa frase es extraordinaria cuando uno dice eso no tiene nombre. Entonces, el inconsciente impulsa permanentemente la creación como una forma de recomposición simbólica que está destinada no solamente al otro, sino que también está destinada, además el concepto de sublimación es pobre para esto. El concepto de sublimación es interesante para plantear algo en la clínica de niños, que es que si no hay renuncia al autoerotismo, es muy difícil el acceso al conocimiento. Y lo vemos en niños que se desconectan masturbándose en la escuela o chupándose el dedo, con lo cual el autoerotismo captura toda la libido. Pero no es cierto que la sublimación permite una obra de arte. La creación es el efecto de un compromiso muy complejo entre sublimación y puja del inconsciente por expresar, o por, ni siquiera por expresarse, miren cómo es inevitable la antropomorfización, por la forma con la cual al ser compulsado por lo real avanza. De manera que yo creo que por eso la creación es una mezcla de sufrimiento y placer siempre. Y cuando es lograda, el sujeto se alivia, pero no por la descarga, sino por la posibilidad de simbolización. Me parece que hay que salir de la idea de masturbación versus fecundidad. Y hay que empezar a pensar en términos de esta compulsión del inconsciente. Con lo cual, la creación yo te diría que es impensable sin el inconsciente, como es impensable la inteligencia humana. Silvia, no sé si me va a salir. Cuando vos dabas el ejemplo de la mujer esta en el avión pegándole a este chiquito, me disparaste una preocupación que yo vengo trabajando hace un par de años sobre las implicaciones que tenemos en este caso los terapeutas, porque creo que nos da una responsabilidad distinta, sobre nuestras implicaciones en la violencia o por haber vivido dentro de un país donde el terror de Estado, las dictaduras desde el 30 hasta la fecha, estamos atravesadísimos, pero al fin y al cabo no sabemos cómo. Entonces, cuando vos planteabas esto, me generó una idea de límite. O sea, ¿cómo puedo evitar ser reproductor de esta violencia que me atraviesa si por ahí no alcanzo a descubrir cómo esta me implica? ¿Sí? Sí, no es fácil la respuesta. Este es un tema que nos preguntamos todos. Hay algo que a mí me ha producido mucha conmoción y mucho respeto por la sociedad argentina. Darme cuenta que en estos años no ha habido un solo caso de justicia por mano propia, de un nieto, un hijo, un padre o un hermano. Es conmovedora la responsabilidad y el deseo reparador de las víctimas en la Argentina. Es absolutamente impactante. En ese sentido, me parece que el problema pasa por la forma en que queda inscripta la crueldad del otro. Si queda inscripta como búsqueda de venganza y reproducción, o queda inscripta como búsqueda de transformación. Y ahí está la cuestión ética y el imperativo categórico. Esto es lo que ha trabajado mucho Primo Levi con la zona gris.
cuando plantea precisamente la no diferenciación de repente entre víctimas y victimarios. Yo creo que la sociedad argentina es en última instancia una sociedad atravesada por formas de violencia y crueldad, pero es una sociedad que en su conjunto sigue conservando ciertas formas de la subjetivación. A veces el universo se reduce a un universo muy pequeño, pero sigue conservando esas pautas. A mí me emociona a veces ver las familias el domingo ir como pingüinito, van los padres y van los chiquitos y el paquete de masitas o de merengues, ¿no? Es impactante este encuentro de las familias, esto que no se produce en un país como Estados Unidos, ¿sí? Donde en la producción en serie de serial killers, ahí muestra claramente los niveles de subjetivación. Nosotros tenemos pocos casos de ese estilo. Con lo cual, yo te diría lo siguiente: las formas de reproducción de la crueldad tienen que ser pensadas como formas no directas, sino metabólicas. Justamente, es el entramado simbólico el que permite su resolución. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Que es la capacidad con la cual, primero, el pasaje de la venganza a la justicia es central. La justicia libera a las víctimas de la obligación de la venganza. Empecemos por ahí. Con lo cual, en la medida en que hay justicia, uno se siente más liberado de el arrepentimiento del otro, que es un problema que en la Argentina tenemos gravísimo, de que no hay arrepentimiento. Cuando se pide que nos reconciliemos, ¿con quién? Con Viñone, que le dice a los jóvenes que terminen su tarea. Es extraordinario esto. ¿Con quién me voy a reconciliar? Con Astiz me voy a reconciliar. Además, ¿cómo me voy a reconciliar con alguien que no pide perdón? Entonces, la Argentina es un país donde la impunidad genera formas de violencia permanente y formas de crueldad. Entonces tenés dos respuestas para mi gusto. Uno que tiene que ver con los entramados simbólicos y otro que tiene que ver con la realización de la justicia. La primera cuestión es el reconocimiento del derecho de la víctima a ser víctima. Esto inclusive en nuestra práctica, y acá se plantea un problema muy complejo, que es qué hacemos frente a la repetición cuando la víctima reproduce la acción del victimario. Ejemplo del abuso infantil, donde el niño abusado abusa de sus compañeritos. Recuerdo un caso en Córdoba en supervisión que la terapeuta me trajo el material y a un chico que había cometido abuso con sus compañeritos, les había bajado los pantalones en el baño, le dijo, y se enteraron que había sido abusado por el padre, le dijo, estamos acá para pensar en lo que te hicieron. Le dije, no estoy de acuerdo. Estamos acá para entender por qué le haces a otros lo que a vos te hicieron que te produjo tanto sufrimiento. Es muy diferente decirle a alguien que pensemos en qué lleva dentro de lo que le hicieron para hacérselo a otros, a decirle que él simplemente es una víctima. Nuestra función es precisamente deslindar al victimario que la víctima tiene adentro para rescatarlo de su propia deshumanización. Antes de cerrar, queríamos agradecer profundamente la presencia de la doctora Silvia Bleismer en este congreso.